Se cuenta que en la antigua Grecia había un hombre sabio llamado Bios, a quien se le llevó un animal para ser sacrificado, pero con una inusual petición. La persona que estaba ofrendando el animal quería que se le diera después del sacrificio tanto la mejor parte como la peor parte del animal. Y Dios, que era un hombre sabio, le envió la lengua. La lengua. Probablemente Dios no sabía lo que la Biblia decía acerca de este tema de la lengua, pero es indudable que su visión, su perspectiva coincidía con la palabra de Dios en este punto. La lengua es la mejor parte y la peor parte del ser humano. La lengua es la mejor parte y la peor parte del ser humano. Es un miembro del cuerpo muy pequeño, dice Santiago, pero con el cual podemos hacer mucho bien y podemos hacer mucho mal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, dice Santiago, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Ahora, Santiago no está diciendo esto simplemente para darnos a conocer un hecho. Estas palabras son una amonestación para todos aquellos que profesan ser cristianos. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Para decirlo más dominicano, ¿puede una mata de plátano producir cocos? ¿O una mata de mango producir chinas o naranjas? Obviamente no. Así también, dice Santiago, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo que Santiago está diciendo aquí es un asunto de sentido común. Una misma fuente no puede producir agua dulce y amarga al mismo tiempo. Y de la misma manera, un corazón regenerado por la gracia de Dios no debería producir simultáneamente palabras que edifican y palabras que hacen daño. Eso no debería ser así. Así que el problema no está en la lengua. El problema está en la fuente que produce lo que sale por la lengua. Es de la abundancia del corazón que habla la boca, dice el Señor en Mateo capítulo 12, versículo 34. Mis hermanos, lo que nosotros hablamos refleja el tipo de personas que somos. Es por eso que en ese mismo texto de Mateo 12 el Señor dice algo bastante fuerte. Él dice en el versículo 37, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y no es que la salvación sea por obras, la salvación es por la fe, pero nosotros conocemos que alguien tiene fe por sus obras y el fruto más visible de esa fe interna que nadie ve son las palabras que todo el mundo oye. ¿Qué debe caracterizar entonces las conversaciones de aquellos que han abrazado de todo corazón el evangelio de la gracia de Dios en Cristo? Bueno, ese es el tema que comenzamos a ver en esta mañana en los versículos 2 al 6 del capítulo 4 de Colosenses. Luego de haber expuesto las bendiciones que nosotros tenemos en el evangelio, por el hecho de estar en Cristo y el impacto que ese evangelio debe producir en nuestro carácter y también en nuestras relaciones humanas, ahora el apóstol Pablo pasa a considerar el impacto que el evangelio de Cristo debe tener en nuestro hablar, en nuestras conversaciones, tanto nuestra conversación con Dios como nuestra conversación con los demás y específicamente con aquellos que no son creyentes. Veamos una vez más Colosenses capítulo 4, versículo 2. Allí tenemos una exhortación general. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Eso fue todo lo que pudimos ver esta mañana.
Pero ahora Pablo trae una petición particular, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Mis hermanos, antes de pasar a considerar el alcance de esta petición particular, es bueno que recordemos que el apóstol Pablo escribió esta carta estando preso en Roma. Y sin embargo, su preocupación principal sigue siendo el avance del Evangelio. Él no pide a estos creyentes que oren para que Dios abra las puertas de su cárcel. Lo que él está pidiendo es que Dios abra puertas para la palabra, abra puertas para el Evangelio. Esa es una expresión que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de oportunidades. Una puerta abierta es una oportunidad. Oren a Dios para que, a pesar del hecho de que yo estoy preso en Roma, nuestro Dios abra oportunidades para que podamos compartir el Evangelio. Así que el razonamiento de Pablo en la cárcel era más o menos este: Dios es soberano, yo soy su siervo, todo lo que me sucede a mí ha sido decretado por Él y está bajo su control. Así que mi deber es sacarle ventaja a esta situación en la que el Dios soberano me ha colocado para su gloria y para el bien del mundo pecador. Pablo se veía a sí mismo como un siervo, sin importar las circunstancias. Una nota interesante es que fue durante ese mismo encarcelamiento que el apóstol Pablo escribió también la carta a los Filipenses. Nosotros no sabemos cuál fue la secuencia. Estando en la cárcel, Pablo escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón. Nosotros no sabemos exactamente en qué orden. Pero cuando nosotros leemos la carta a los Filipenses, encontramos no solamente esa misma preocupación por el avance del Evangelio, sino que también encontramos algo más. Vayamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Hermanos, esta es la carta de un hombre preso. Y Pablo dice: yo quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, es decir, la guardia pretoriana que probablemente custodiaba al apóstol Pablo y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y en el capítulo 4, ya finalizando la carta, Pablo dice en el versículo 22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Aquí está Pablo preso, hay soldados romanos que lo están custodiando. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Predicar el Evangelio. ¿Qué produjo eso? Que aún personas de la guardia pretoriana y personas que trabajaban directamente en la casa del César se habían convertido al Señor. Ahora, yo sé que lo que voy a decir ahora es una mera especulación. Es una mera especulación. Pero cabe preguntarse si lo que sucedió en Roma con el progreso del Evangelio habrá sido el fruto de las oraciones de los colosenses por Pablo. Pablo escribe una carta y dice: oren a Dios para que Él me abra puertas, para que Él me dé oportunidades. Y en la carta a los Filipenses dice: miren, hermanos, lo que ha sucedido con el Evangelio estando yo preso en Roma. Hermanos queridos, cosas ocurren cuando los creyentes oran. Porque el Dios soberano ha decretado usar la oración como un medio para llevar a cabo sus decretos. Y recuerden que Dios no nos pide que descifremos el misterio de su providencia. Dios nos pide que lo obedezcamos. Y Él nos dice en su palabra que debemos orar por aquellos que ministran la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios quite cualquier obstáculo que se ponga por delante y ellos puedan proclamar, dar a conocer el misterio de Cristo, dice Pablo en el versículo 3.
Y no olviden, mis hermanos, que cuando se usa la palabra misterio en el Nuevo Testamento no se está hablando de alguna enseñanza esotérica que solamente una élite intelectual puede conocer. No, la palabra misterio simplemente significa una verdad que no fue totalmente revelada en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Dios la revela a través de los apóstoles. Y en este caso en particular, Pablo se refiere al misterio de Cristo, es decir, el misterio de su obra de salvación, de esa obra de salvación que Dios llevó a cabo a través de la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, eso nos muestra algo sumamente importante en cuanto a lo que significa predicar el Evangelio. ¿Qué es predicar el Evangelio? Bueno, dar nuestro testimonio no es predicar el Evangelio. Y yo no estoy diciendo con eso que esté mal que nosotros podamos compartir nuestro testimonio con alguna persona que nos pregunte cómo fue que tú llegaste al conocimiento del Señor. Pero dar testimonio no es evangelizar. Compartir nuestra experiencia cristiana con otros no es evangelizar. Presentarles a las personas a Jesús como la panacea para todos los males humanos y como la fuente de una vida de prosperidad. No, eso no solamente no es evangelizar, eso es una mentira. ¿Qué es evangelizar? Mis hermanos, a menos que demos a conocer el plan diseñado por Dios para salvación, el cual tiene como centro a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, a menos que hagamos eso, nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo. Sin Cristo no hay evangelio, sin evangelio no hay salvación. Y fue por proclamar ese evangelio que Pablo terminó preso en Roma. Dice, dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso. ¿Saben qué nos enseña, mis hermanos, esta experiencia de Pablo? Nos enseña varias cosas. Primero, que Dios no promete librarnos de dificultades mientras estemos haciendo su voluntad. Dios no promete librarnos de dificultades mientras estemos haciendo su voluntad. Lo que Dios promete es guardarnos en medio de los problemas para que ninguna cosa pueda robarnos el mayor bien que nosotros tenemos por el Evangelio. Y el mayor bien es Dios mismo. Dios no promete librarnos de dificultades. Vayan conmigo a Filipenses otra vez. Quiero que noten dos textos bíblicos. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Oíste bien, mi hermano? Aquí dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Bueno, pastor, por lo menos un Ferrari. Porque si Dios va a suplir, mire, a mí me hace falta un Ferrari. ¿Por qué que el carro mío me está dando problemas? Y no por el hecho de andar en un Ferrari, es que es un carro bueno, es un carro duradero. No, ahora yo quiero que tú leas en esta misma carta, en el capítulo 4, el versículo 12. Pablo dice aquí, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. No, espera. Es que él acaba de decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Bueno, hermanos, es que a veces lo que nos falta es pasar por dificultades. Parte de lo que Dios suple en su soberanía es problemas. Porque a través de esos problemas Dios está guiándonos a ser cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. Sigue diciendo Pablo, yo sé tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro texto
fue el que citamos esta mañana, Romanos capítulo 8, versículo 32. Hermano, yo les pido por favor que vayan una vez más a este pasaje. Es sumamente importante. Romanos capítulo 8, versículo 32. Pablo dice una vez más, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Un evangelista de la prosperidad tomaría este texto y haría maravillas. Pero sigamos leyendo lo que dice Pablo en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por un lado, el Dios que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Pero parte de ese todas las cosas, otra vez, son problemas. Son problemas. ¿Qué es lo que Dios promete entonces? John Piper dice, somos más que vencedores mientras nos matan todo el día. Así que nada puede separarnos del amor de Cristo, no porque el amor de Cristo nos proteja de ser dañados, sino porque nos protege del daño supremo de la incredulidad y de estar separados del amor de Dios. Lo que Dios está prometiendo es que Él nos va a dar todo lo que nos hace falta para mantenernos apegados a Él, creyendo en Él aunque nos maten. Esa es la promesa. Ahora, por otra parte, nosotros también aprendemos de esta experiencia de Pablo, que todas las cosas que nos ocurren no son trágicas si podemos convertirlas en oportunidades para compartir el Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Yo estoy preso por causa del Evangelio. Y estar preso me ha permitido compartir el Evangelio. En toda esta carta, y en la carta a los Filipenses, nosotros no vislumbramos ningún dejo de amargura. Nosotros no vislumbramos en Pablo ninguna autocompasión. Nosotros no vemos a Pablo en esta carta lleno de dudas, preguntándose si Dios lo amaba por la situación por la que él estaba atravesando. No. Pablo veía su encarcelamiento en Roma como algo que el Dios soberano había orquestado. Hermanos, escúchenme bien, el Dios soberano que amaba a Pablo, a quien Pablo servía, Dios había orquestado las cosas de tal manera para que Pablo terminara preso en Roma. ¿Quién lo encarceló? Dios lo encarceló. Nuestro Dios es soberano. ¿Y qué sucedió en ese encarcelamiento en Roma? ¿Recuerdan ustedes cómo termina el libro de los Hechos? Dice en el capítulo 28 que Pablo permaneció 2 años enteros en arresto domiciliario, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del señorío de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Respondió Dios las oraciones de la iglesia? Sí las respondió, estando Pablo preso en Roma. Pero Pablo no solamente pide que oren por él en Colosenses, para que Dios le abra puerta, oportunidades para predicar el Evangelio de Cristo. Y esta parte sí que es sorprendente. Pablo pide a los hermanos en Colosas que oraran por él para que él pudiera predicar en una forma adecuada. Dice, versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Para que lo manifieste como debo hablar. Mis hermanos, yo no sé ustedes, cómo ustedes reaccionan a esa petición de Pablo. Pero estas palabras del versículo 4 son sorprendentes. Quizás en toda la historia de la iglesia no ha habido un predicador más poderoso, más dotado, más persuasivo que el apóstol Pablo. Y aquí lo vemos
implorándole a un grupo de cristianos comunes y corrientes que intercedan por él para que él pueda predicar con eficacia. La palabra manifestarse allí significa hablar con claridad. Oren a Dios, dice Pablo, para que yo pueda predicar con claridad. Oren a Dios para que Él me dé en medio de la predicación las palabras más precisas, las palabras más claras, las ilustraciones más contundentes, los argumentos más convincentes, de tal manera que todos los que me escuchen puedan entender el mensaje del Evangelio. Pablo está pidiendo eso. Está suplicándole a la iglesia que oren por él. Y por supuesto, yo creo que Pablo también está pidiendo, pídanle a Dios que me dé una buena actitud, que me libre del temor a los hombres. ¿Ustedes creen, hermanos, que es fácil pararse aquí en este púlpito y decir algunas cosas en la predicación que uno sabe ya de antemano que van a molestar a algunos? ¿O ustedes creen que los predicadores somos masoquistas, que nos gusta sufrir, nos gusta que nos critiquen? No, a nosotros no nos gusta eso. Y uno sabe de antemano que la predicación va a levantar problemas y uno tiene que pedirle al Señor, nosotros no somos superhombres, Señor, líbranos del temor, de tal manera que nosotros podamos predicar fielmente tu palabra. Líbranos, Señor, de tal manera que nosotros podamos predicar movidos únicamente por el deseo de que los pecadores sean salvados y la iglesia sea edificada. Porque ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros, los predicadores, también tenemos orgullo en el corazón y podemos pararnos en el púlpito y usar esta plataforma no para promover la fama de Cristo, sino nuestra propia fama, nuestra propia gloria. ¿O ustedes creen que sus pastores están exentos de esos pecados? No, mis hermanos, vuestros predicadores, vuestros pastores, no estamos exentos. Nosotros tenemos que suplicarle a la iglesia, oren por nosotros porque esta posición es delicada. Pararse en un púlpito es peligroso. Tener tantos ojos encima de uno, mis hermanos, eso es peligroso. ¿Cuántos siervos de Dios no se han corrompido por eso? Por una mala motivación. Oren por sus pastores, oren por sus predicadores. Mis hermanos, eso es lo que todo predicador y pastor necesita. Que las iglesias supliquen a Dios por ellos. No solamente para que Dios les abra puerta para predicar el Evangelio. Para que puedan aprovechar esas oportunidades predicando la palabra con poder. Para la gloria de Cristo, para la salvación de los pecadores, para la edificación de los creyentes. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Predicar con claridad no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Y más de una vez, yo le doy tanta gracias al Señor por mis pastores, porque más de una vez me han dicho después de una prédica en la semana cuando nos reunimos, estás predicando complicado. Y uno tiene que hacer un esfuerzo y volver otra vez a tratar de predicar con claridad, porque el predicador está toda la semana sumergido en los libros, comentarios, teología. Y si no cambiamos el switch, venimos a la iglesia y en vez de alimentar ovejas, estamos dando una cátedra compleja, que solamente algunos entienden. Decía Spurgeon, Cristo nos llamó a alimentar ovejas, pero algunos parece que alimentan jirafas. Ponen la comida tan alta. Y ¿saben qué, mis hermanos? Por lo menos yo no puedo decir que yo no he sido culpable de eso. Ahora, mis hermanos, miren, es más fácil criticar a un predicador que orar por él. Es más fácil criticar y decir, óyeme, qué enredados son. Oren por su pastor, precisamente ese es el problema, oren por sus pastores. Oren por los predicadores. Mis hermanos, predicar con claridad es algo que nosotros no podemos hacer sin la ayuda del Espíritu de Dios. Es por eso que si queremos ver a Dios obrando en medio nuestro, esta batalla hay que librarla de rodillas. De rodillas. Oremos, hermanos, con un sentido de urgencia por aquellos que ministran la palabra de Dios. Porque si hay algo que este mundo y las iglesias necesitan, son hombres fieles que proclamen el Evangelio con claridad,
con poder del Espíritu Santo, respaldados por un ejército de hombres y mujeres que oran por Él. Y yo le doy muchas gracias al Señor por esta iglesia en ese sentido. Yo sé que aquí hay hermanos que día tras día nos llevan en oración. Por eso cuando lleguemos al cielo y comiencen a repartir las coronas, miren hermanos, van a haber sorpresas. Van a haber sorpresas. Estamos esperando que mencionen a los predicadores. Y de repente mencionan el nombre de una hermana de tu iglesia que tú ni sabías que estaba ahí. Y la llaman primero. Y le dan una corona más grande. ¿Saben por qué? Porque esa mujer fue más fiel orando por ese predicador que ese predicador orando por sí mismo. Dios no ve lo que nosotros vemos. Mira mi hermano, Dios no ve lo que nosotros vemos. Dios no mide las cosas como nosotros las medimos. Pero para que no me pase lo que me pasó esta mañana, vamos a continuar. No es suficiente orar por aquellos que predican el Evangelio. Todos nosotros tenemos una responsabilidad en lo tocante a este asunto, y es lo que Pablo sigue diciendo en los versículos 5 al 6. Dice Pablo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En los versículos anteriores vimos la oración del cristiano, en el versículo 5 y 6 vemos el testimonio del cristiano. Cuando Pablo habla aquí de andar sabiamente para con los de afuera, se está refiriendo que debemos conducirnos con sabiduría delante del mundo incrédulo, delante de aquellos que no son cristianos. 1 Corintios 15, versículos 12 y 13, Pablo dice, Dios juzgará a los que están fuera. ¿No podéis vosotros juzgar a los que están dentro? Hablando de la disciplina eclesiástica. Así que, cuando Pablo dice aquí, debemos andar sabiamente para con los de afuera, de lo que Pablo está hablando es de nuestro testimonio en el mundo y de compartir nuestra fe con otros. ¿Y qué nos dice Pablo al respecto? Bueno, básicamente 4 cosas. En primer lugar, que debemos conducirnos sabiamente. Y ya Pablo había mencionado este asunto de la sabiduría en la carta anteriormente. En este caso en particular, Pablo probablemente se refiere a la sabiduría que necesitamos para discernir a quienes debemos hablar y a quienes no debemos hablar. Es verdad que todos tenemos que luchar con el temor de compartir el Evangelio. Y si usted nunca ha tenido miedo de compartir el Evangelio con un incrédulo, de verdad, hermano, y esto no es irónico, te felicito, yo no puedo decir lo mismo, lamentablemente. Ahora, Pablo está diciendo aquí que si bien es cierto que nosotros debemos tener coraje para compartir el Evangelio, al mismo tiempo debemos tener sabiduría. Y en parte, esa sabiduría es necesaria para saber cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Cristo dijo, no le echen las perlas a los puercos. Hay momentos en que lo mejor que podemos hacer es callar. Las condiciones no están dadas para que prediquemos el Evangelio. Probablemente se va a tornar en una burla que lo que va a traer es más blasfemias al nombre de Dios. Si usted está rodeado de escarnecedores, hermano, lo mejor es que procure alcanzar a cada escarnecedor individualmente. Porque lo que generalmente ocurre, déjenme darles un secreto aquí. Los impíos le tienen miedo a los impíos. Y sobre todo los escarnecedores le tienen miedo a los escarnecedores. Eso es como el chismoso. Cuando el chismoso se va de una reunión se va temblando. ¿Por qué? Porque él cree que van a chismear de él. Como decía una hermana que ya no está aquí, una hermana de la iglesia, decía, bueno, en vuestras bocas quedo. El chismoso se va de los sitios con temor. Bueno, pues lo mismo le pasa al escarnecedor. Cuando tú estás predicando el Evangelio, el escarnecedor no va a querer dar la impresión de que te está escuchando, porque él sabe que también él va a ser objeto de burla, y él le tiene miedo a los otros escarnecedores.
Así que nosotros necesitamos sabiduría, Señor. ¿Cuándo debo hablar, Señor? ¿Cuándo debo callar? Señor, ¿cuándo debo actuar con coraje? ¿Cuándo debo actuar con prudencia? Debemos actuar con sabiduría. En segundo lugar, debemos estar alertas para aprovechar las oportunidades. Esa es la idea de redimiendo el tiempo. Dice en el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ya Pablo había dicho esto antes en Efesios capítulo 5. Dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Noten que allí conecta de nuevo la sabiduría con redimir el tiempo. Esa palabra que se traduce como aprovechar o redimir, significa literalmente comprar. Y es usada en el texto para transmitir la idea de sacarle el máximo provecho a una cosa. En este caso, sacarle el máximo provecho al tiempo. Ahora, el tiempo del que Pablo está hablando aquí no es el que se mide con reloj. Él está hablando de las oportunidades. Compra las oportunidades, mantente alerta de manera que tú puedas sacar el mayor provecho a las oportunidades. Hay ocasiones en que nosotros estamos en un lugar y de repente comienzan a hablar de un tema. Y el cristiano está conectando en su mente, ¿cómo yo voy a llevar este tema al evangelio? Yo quiero aprovechar esta oportunidad. Hermanos, nosotros somos evangelistas en cierto modo en el mundo. Y tenemos que ir por la vida aprovechando el tiempo. El hombre sabio examina cuidadosamente sus pasos para ver cómo puede aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente. Para crecer en su vida espiritual, para desarrollar una relación cada vez más íntima con Cristo, para mostrar por medio de su vida la gloria del Evangelio, para edificar a otros, pero en este caso para atraer a otros a Cristo. Redimiendo el tiempo. Este hombre sabe que tiene una sola vida que vivir y él la quiere aprovechar al máximo. Alguien publicó una vez el siguiente anuncio: perdida ayer en algún momento entre el amanecer y el atardecer, 2 horas de oro, cada una engarzada con 60 minutos de diamantes. No se ofrece recompensa porque se han ido para siempre. Mi hermano, el tiempo que tú perdiste se fue. Ya se fue. La oportunidad que perdiste se fue. Ya no está. Y es increíble cómo Dios a veces usa las oportunidades más extrañas para atraer a una persona a los pies de Cristo. Y lo vimos el domingo pasado con Onésimo. Onésimo es un esclavo, aparentemente le roba a su amo Filemón, sale huyendo para Roma, en Roma cae preso, se conecta con Pablo, Pablo le predica, Onésimo se convierte, y es con Onésimo que Pablo envía la carta a los colosenses, porque Filemón era de Colosas. Qué oportunidad más extraña. Pero allí lo alcanzó Dios. Allí lo alcanzó Dios. En tercer lugar, debemos hablar con gracia. Dice en el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y no está hablando simplemente de predicar el evangelio. Siempre con gracia. No importa que estemos hablando de economía, que estemos hablando de deporte, no importa que sea confrontando al individuo que se te metió en la línea. Tú estabas llegando a la cajera del supermercado y alguien aprovechó un descuido tuyo y se te metió en el medio. ¿Cómo tú confrontas a esas personas? Porque hay gente que te está mirando. Hay gente que te está mirando. Miren, hermanos, a veces yo he llegado a sitios donde por una razón u otra no me atienden con toda la premura, con toda la diligencia con que me hubieran podido atender. Y de repente sale alguien y dice, ¿usted no es el pastor Sugel? Yo a veces le digo a Gloria, ¿tú te imaginas que yo me hubiera pronunciado aquí? Sea vuestra palabra siempre, mi hermano, siempre con gracia, con gentileza, con amabilidad, aunque sea firme,
con amabilidad. Porque si no hablamos con gracia, ¿saben lo que va a pasar? Nos vamos a ganar el repudio de los demás, y cuando querramos predicarles el evangelio, ya tendrán su oído tapado. No van a querer oírnos. En otras palabras, ¿saben de qué está hablando Pablo aquí? De tacto. Los cristianos tienen que tener tacto. Bueno, mire, pastor, cuando estaban repartiendo eso yo no llegué a tiempo. Mira, si tú eres regenerado por la gracia de Dios, el tacto vino en el paquete de la salvación. Tacto. ¿Saben lo que es el tacto? Dice Hendrickson, es la habilidad que capacita a una persona sin sacrificar en nada la honestidad o sinceridad para hablar lo correcto en el tiempo apropiado y hacer lo que se debe en cualquier situación dada. Es la prudencia premeditada. La persona que tiene tacto no evade su deber, aun cuando debe amonestar y reprender, pero ha aprendido a hacerlo sin ser descortés, sin ser ofensivo, sino con un espíritu humilde, paciente y bondadoso. Eso es tacto. Dice el Señor que nosotros debemos lavarnos los pies unos a otros. Eso significa que debemos reprendernos y amonestarnos unos a otros. Pero hermano, no le lave los pies al otro con ácido de batería o con agua hirviendo. Es lavarle los pies, no es achicharrárselo. Hay formas de amonestar. Hay formas de decir la verdad. Y en cuarto lugar, no solamente nuestras palabras deben ser con gracia, deben ser sazonadas con sal. La sal se usaba en aquellos días básicamente para dos cosas: para dar sabor y para impedir la descomposición. Como dice John MacArthur, la conversación del creyente debe actuar como una fuerza purificadora que redime las conversaciones de la suciedad en la cual se sumergen tan a menudo. Nosotros vivimos en una sociedad donde ya la gente habla con una boca tan sucia, y en los lugares más encumbrados, que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la que dé gracia a los, no las gracias, la que dé gracia, la que sea un canal de gracia para los oyentes, la que edifique, una palabra con sal. Y hermanos, déjenme decirles algo que me tiene muy preocupado. A veces oigo a hermanos de la iglesia hablando, y yo no puedo decir que hablan con un lenguaje obsceno o inmoral, porque no es así. Pero cuidado, porque a veces vamos aprendiendo una chabacanería del mundo que, si bien no es obscena, tampoco es del todo piadosa. Palabras que yo no puedo decir que son malas palabras, pero llega un momento que uno como que quiere tener la cosa y comienza a usar una serie de terminologías que yo no me imagino al Señor Jesucristo usándolas, ni al apóstol Pablo tampoco. Palabras sazonadas con sal. Y quinto lugar y finalmente, debemos aprender a decir lo apropiado en el momento apropiado. Dice Pablo, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:15? Estad siempre preparados para que presentéis defensas con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Predicar el evangelio no es darle a todo el mundo la misma pastilla. No todo el mundo está en la misma situación, en la misma condición. La predicación del evangelio no es monolítica, no es una sola forma. Hay personas que tienen una inquietud, hay personas que tienen otras. Hay personas a quienes yo puedo hablarles dando por sentado que ellos aceptan la Biblia como palabra de Dios. Hay otros que no. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En resumen, ¿qué hemos visto hoy? Que nosotros estamos llamados a ser sal y luz de un mundo que se corrompe y que anda en tinieblas. Por ello debemos presentar la verdad del Evangelio, dependiendo de Dios en oración, respaldando nuestra predicación con nuestra conducta y presentando la verdad en una forma apropiada. Ahora, mis hermanos, yo dudo mucho. Si tú eres un creyente sensible, yo dudo mucho
que tu corazón no se haya cargado con este tema. Porque la verdad es que nosotros no compartimos el Evangelio con el sentido de urgencia con que debemos hacerlo. Algunos lo hacen y alabamos a Dios por eso. Pero recuerda, nosotros estamos predicando el Evangelio de la cruz. En la cruz no solamente hay perdón para nuestros pecados. Señor, perdona mis pecados y ahora vamos a participar de la cena. Este es un buen momento para decir, Señor, yo no he estado aprovechando las oportunidades para compartir el Evangelio. O yo no he estado hablando con gracia. Me he estado irritando, sobre todo con las personas que están más cerca. Perdóname, Señor. Recuerda que en la cruz no solamente hay perdón, están también los recursos para que nosotros podamos seguir corriendo la carrera y avanzando en el camino de la santidad.